Taquicardias ventriculares, presentada por el doctor Juan Pedro Rojas Olave. Las taquiarritmias corresponden a un importante motivo de consulta en los servicios de urgencia, estando presentes en el contexto de varias patologías tanto agudas como crónicas, siendo en muchas situaciones tan importante su reconocimiento y manejo, como así también la identificación de la causa gatillante. Estas pueden corresponder a isquemia en el contexto de un síndrome coronario agudo, patologías inflamatorias como la miocarditis, también en el contexto de intoxicaciones farmacológicas y alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica. De las taquicardias de complejo ancho, hasta el 70% son de origen ventricular, y en un corazón que presente cardiopatía estructural, hasta un 95% de las taquicardias de complejo ancho son de origen ventricular, teniendo estas un alto riesgo de muerte súbita. Se estima que solo un 10% son de causa idiopática. Esto quiere decir que no se conoce su fisiopatología. De los mecanismos de taquicardia ventricular con cardiopatía estructural, tenemos las cicatrices secundarias a los síndromes coronarios, bandas de fibrosis en el contexto de, por ejemplo, de una miocardiopatía hipertrófica y miocitos isla. Estos mecanismos generan circuitos de reentrada, los que gatillan la taquicardia ventricular. Entre las causas estructurales tenemos principalmente la cardiopatía coronaria, las miocardiopatías hipertróficas, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, causas inflamatorias como la miocarditis, la miocardiopatía dilatada y causas infiltrativas. La clasificación más sencilla con respecto a las taquicardias de QRS ancho resulta en clasificarlas como regulares o irregulares. En base a esta clasificación, la iremos desglosando. Las taquicardias de QRS ancho regulares corresponden a la taquicardia ventricular principalmente, también a taquicardias supraventriculares conducidas con aberrancia, esto quiere decir con bloqueo completo de rama izquierda o de rama derecha, y taquicardias preexcitadas con conducción antidrómica. Las taquicardias de QRS ancho irregulares corresponden a las taquicardias ventriculares polimorfas, como la torsión de puntas, y la fibrilación auricular con aberrancia. En general, la taquicardia ventricular no sostenida se considera un marcador de taquicardia ventricular sostenida y de fibrilación ventricular. Sin embargo, los pacientes sin cardiopatía orgánica no han mostrado tener un riesgo incrementado. Las variedades polimórficas con frecuencia rápidas pueden tener un peor pronóstico. Un ejemplo de taquicardia ventricular no sostenida cumple con los criterios de 3 o más complejos y menos de 30 segundos de duración. El estudio y manejo definitivo de los pacientes que presentan taquicardia ventricular no sostenida puede ser ambulatorio, a no ser que esté en el contexto de un síndrome coronario agudo, un síncope, una miocardiopatía hipertrófica, una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, esto quiere decir en el contexto de cardiopatías estructurales, o que tenga antecedentes familiares de muerte súbita. Si ese es el contexto, el paciente debe ser estudiado en forma hospitalizada. Es así que tendrá que ser derivado a un centro terciario. El ritmo idioventricular acelerado oscila con una frecuencia alrededor de 100 latidos por minuto. En general, es un ritmo que finaliza en forma espontánea y se observa
durante el periodo de reperfusión en un infarto agudo al miocardio. Otras causas de ritmo idioventricular acelerado corresponden a miocardiopatías o intoxicación digitálica. En general, no suele ser necesaria la supresión de este ritmo, debido a que es un ritmo lento, que no causa un compromiso hemodinámico. Sin embargo, en ocasiones puede cursar con compromiso hemodinámico debido a la pérdida del sincronismo aurículo-ventricular. En estas circunstancias, el manejo será aumentando la frecuencia sinusal con atropina. La taquicardia ventricular sostenida, en general, hasta un 70-80% de las taquicardias de QRS ancho se consideran ventriculares. Y como ya mencionamos, alrededor de un 90-95% en presencia de cardiopatía estructural son de origen ventricular. Las taquicardias ventriculares que ocurren en corazones sanos se denominan idiopáticas. Hay que tener presente que la ausencia de compromiso hemodinámico en un paciente con taquicardia ventricular no descarta que sea taquicardia ventricular. Hay pacientes que toleran extraordinariamente bien frecuencias altas, alrededor de 150 latidos por minuto, por ejemplo, pueden ser muy bien toleradas por algunos pacientes. Por lo tanto, el que sea bien tolerada y no tenga compromiso hemodinámico no lo debe hacer sospechar que el paciente efectivamente pueda tener una taquicardia ventricular. En la literatura se exponen diferentes fórmulas para poder diagnosticar una taquicardia ventricular. Sin embargo, los criterios electrocardiográficos de Brugada corresponden a los criterios más usados y más avalados por la literatura. Estos criterios nos permiten diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular con aberrancia. Ahora los desglosaremos uno por uno. El primer paso es identificar los complejos RS en precordiales. La ausencia de complejos RS es diagnóstico de taquicardia ventricular. En este trazado electrocardiográfico observamos las precordiales de B1 a B6, notándose la ausencia de RS. Esta ausencia es diagnóstica de taquicardia ventricular, como ya se ha dicho. Si existe complejos RS, se debe pasar al segundo paso. Si la respuesta a la pregunta ¿hay ausencia de RS en los complejos precordiales? Si la respuesta es no, se deberán medir los complejos RS. Se miden desde el inicio de la R hasta el nadir de la S, tal cual se expone en la figura. Si este intervalo mide más de 100 milisegundos, esto es 2 cuadraditos y medio, si mide más de esto, corresponde a una taquicardia ventricular. Si la medida del RS es menor a 100 milisegundos, se debe pasar al siguiente paso. El siguiente paso corresponde a la determinación de la disociación aurículo-ventricular. La disociación aurículo-ventricular se debe buscar en alguna de las 12 derivaciones. La presencia de disociación aurículo-ventricular es 100% diagnóstico de taquicardia ventricular. Aquí observamos la presencia de disociación aurículo-ventricular en este trazado. Por lo tanto, corresponde a una taquicardia ventricular.
Si no es visible la disociación aurículo-ventricular, debemos recurrir a los criterios morfológicos, para lo cual debemos analizar B1 y B2 y B6. Los criterios morfológicos apoyan el diagnóstico de taquicardia ventricular si están presentes en estas derivadas. En caso de que ello no ocurra, se trata de una taquicardia supraventricular con aberrancia. Si B1 es predominantemente positivo, hablamos de un trazado con una morfología tipo bloqueo completo de rama derecha. Esto no quiere decir que sea un bloqueo de rama genuino, pero sí que tiene morfología que pudiese ser sugerente. La manera más sencilla de poder recordar y diferenciar los criterios morfológicos es conocer previamente los criterios de un bloqueo completo rama derecha genuino y de un bloqueo completo rama izquierda genuino. Para esto, los convido a hacer el ejercicio de dibujar una y otra vez cada trazado electrocardiográfico. Si en B1 es predominantemente negativo, se trata entonces de una morfología tipo bloqueo completo de rama izquierda. Sin embargo, en esta figura podemos ver que el B6, teniendo una Q pequeña y una gran R, o teniendo un QS, es una morfología que corresponde a taquicardia ventricular. Si se cumplen con los criterios morfológicos en B1, B2 y B6 para taquicardia ventricular, tendremos que actuar en consecuencia. Si los criterios morfológicos no se cumplen, entonces podemos decir que estamos frente a una taquicardia supraventricular conducida con aberrancia. Esto solo es posible una vez que tenemos todos y cada uno de los criterios negativos. Este trazado electrocardiográfico corresponde a una taquicardia ventricular polimorfa en su variante de torsión de puntas. Se observa que primero está en un ritmo sinusal y hay, después del complejo sinusal y la onda P y el QRS, se observa una extrasístole, un complejo prematuro, el cual ejerce un fenómeno de R sobre T que desencadena la taquicardia ventricular polimorfa en torsión de puntas. Las taquicardias ventriculares polimórficas se categorizan o se clasifican en aquellas con QT largo y aquellas con QT normal. Las con QT largo se subdividen en congénitas y adquiridas. Las adquiridas, que son las más frecuentes, tienen que ver con drogas que prolongan el intervalo QT y con alteraciones hidroelectrolíticas, como la hipomagnesemia y la hipocalemia. En las taquicardias ventriculares polimorfas con QT normal tenemos principalmente fenómenos isquémicos que desencadenan rápidamente una fibrilación ventricular. También está el síndrome de Brugada, que tiene un electrocardiograma característico que revisaremos en clases sucesivas, fundamentalmente en la clase de síncope. Con respecto al manejo agudo de cualquier taquicardia ventricular, lo primero es determinar la disposición del paciente. Cualquier paciente con taquiarritmia debe ser evaluado y manejado en un box de reanimación, en el cual el paciente debe estar monitorizado con accesos venosos, debe existir la disponibilidad de oxígeno, drogas antiarrítmicas y de reanimación y un monitor desfibrilador.
Como en cualquier otro tipo de arritmia sostenida, el tratamiento inicial depende de la situación hemodinámica del paciente. De modo que si el paciente está hemodinámicamente inestable, se requerirá una cardioversión eléctrica de urgencia. La cardioversión, que es la descarga sincronizada, se realizará con 100 joules, tanto para el monitor monofásico como para el monitor bifásico. Como ya hemos dicho, lo fundamental del manejo de urgencia es determinar la estabilidad hemodinámica del paciente, ya que dependiendo de esta será la terapia a seguir. Por lo tanto, es fundamental saber reconocer cuáles son los signos de inestabilidad hemodinámica, que son el shock, la hipotensión, la mala perfusión periférica, esto es el paciente frío, sudoroso, con hiene capilar enlentecido, comprometido de conciencia. También el ANGUR y los signos de falla de bomba nos van a hablar de inestabilidad hemodinámica. Por lo tanto, si el paciente está inestable, lo que requiere es una cardioversión eléctrica sincronizada para restaurar la estabilidad hemodinámica. Esta descarga, como ya dijimos, se realizará con 100 joules, tanto monitores bifásicos como monofásicos. Si no responde a la primera descarga, parece ser lo recomendable aumentar el nivel de energía. Sin embargo, actualmente no existe evidencia que pueda responder esta pregunta. En el contexto de un paciente estable del punto de vista hemodinámico, reciente evidencia sugiere que la adenosina es segura para el diagnóstico y tratamiento de las taquicardias de complejo ancho regulares. Sin embargo, esta no debe administrarse en presencia de shock o que la morfología de la taquicardia ventricular sea polimorfa, solo en pacientes con taquicardia de QRS ancho, regular y hemodinámicamente estables. La utilidad de la adenosina radica en convertir a ritmo sinusal las taquicardias paroxísticas supraventriculares conducidas con aberrancia, no teniendo efecto en la taquicardia ventricular, excepto casos muy puntuales como la taquicardia ventricular idiopática. La procainamida en dosis de 10 miligramos por kilo ha demostrado ser superior a la lidocaína en dosis de 1,5 miligramos por kilo para la conversión de la taquicardia ventricular monomorfa estable. Esta puede administrarse en dosis de 20 a 50 miligramos por minuto, hasta que convierta la arritmia, o el paciente presente hipotensión, o aumente el ancho del QRS en un 50%, o hasta una dosis máxima de 17 miligramos por kilo. La procainamida no es recomendable en pacientes con QT largo ni con insuficiencia cardíaca. El sotalol en dosis de 100 miligramos endovenosos administrados en 5 minutos demostró ser más efectivo que la lidocaína para la conversión de la taquicardia ventricular monomorfa. Tampoco debe administrarse a pacientes con QT largo. La amiodarona, que lejos es el antiarrítmico más difundido y más disponible en la realidad nacional, es efectiva para la prevención de la recurrencia de la taquicardia ventricular monomorfa y en el tratamiento de la taquicardia ventricular refractaria en pacientes con cardiopatía coronaria y disfunción ventricular. La dosis a administrar es de 150 miligramos endovenoso a pasar en 10 minutos. Si es necesario, se puede repetir una segunda dosis, pero no sobrepasar los 2,2 gramos administrados en 24 horas. La lidocaína ha demostrado, según evidencia reciente, ser menos eficaz para la conversión de la taquicardia ventricular
en comparación con la procainamida, el sotalol o la amiodarona, tanto en el contexto isquémico como no isquémico. La taquicardia ventricular polimorfa, que se presenta sin pulso, debe ser manejada igual que una fibrilación ventricular, esto es, con desfibrilación inmediata, guiado por las guías del American Heart. En presencia de taquicardia ventricular polimorfa en torsión de puntas, el primer paso es la suspensión de todo aquel fármaco que pueda prolongar el QT, a la vez que se investigan y corrigen todas aquellas alteraciones hidroelectrolíticas que puedan estar involucradas, como son la hipomagnesemia y la hipocalemia. También buscar y descartar otras causas de torsión de puntas, como son la sobredosis de fármacos. El manejo farmacológico está dado fundamentalmente por el magnesio. También el pacing ventricular y el isuprel tienen algún rol en la taquicardia ventricular polimorfa, si es que esta está acompañada de bradicardia. La taquicardia ventricular polimorfa con QT normal se asocia a isquemia miocárdica. En esta situación la amiodarona y el beta bloqueo reducen la recurrencia de la arritmia. Lo fundamental del manejo de una taquicardia ventricular en el servicio de urgencia está en determinar la estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente está inestable, lo que se debe hacer es la cardioversión sincronizada. Si el paciente está estable, nos dará tiempo, ahí recién nos dará tiempo para tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, para poder analizar el electrocardiograma de 12 derivaciones, para buscar las causas y para poder administrar la droga antiarrítmica que sea de mayor elección. Encontraremos mayor literatura en los papers que se adjuntan al texto guía de esta clase. Se despide el doctor Juan Pedro Rojas Olave.